Hola amigos, bienvenidos a este su canal Apasionados por la Danza. El video de hoy se titula Mi trayectoria como bailarín de danza folclórica. Hago este video para que todos conozcan cuál es mi trayectoria y cuánta experiencia tengo en esto de la danza folclórica, ya que los datos que comparto en este canal son acerca de danza folclórica. Es justo que sepan quién les habla y cuánta experiencia tienen en estos temas. Mis primeras experiencias en danza folclórica, las recuerdo, fueron en mi etapa escolar allá por los años 90, cuando yo me encontraba estudiando en el tercer grado. Recuerdo haber participado en el cuadro de danza en los desfiles del 15 de septiembre. Para aquel entonces recuerdo que la primera danza que me enseñaron fue el tropezón y el vestuario que utilizábamos era el traje indígena de Intibucá. Estas fueron las primeras experiencias con el paso psique para mí en aquel entonces. Años después, ya cuando me encuentro estudiando en el colegio, me reencontraría de nuevo con la danza folclórica. Pero para que esto suceda, hay muchos eventos importantes que a continuación les relataré. Resulta que en aquel entonces todos mis primos, incluso mi hermana, todos mayores que yo, formaban parte de la banda de guerra del instituto. Antes las bandas de guerra no eran lo que son hoy en día. Y la banda de guerra del Instituto Departamental de Oriente era de las más famosas en la zona, por no decir que era la de mayor prestigio. Ya que toda mi familia o mis primos y amigos formaban parte de esta banda, lo normal era que por tradición yo formara parte de la banda. Así que comencé a asistir a las prácticas, las que normalmente iniciaban meses antes del 15 de septiembre, esto por la preparación que requería formar parte de la banda de guerra. Pero sucederá algo que cambiará la historia de las bandas de guerra en aquel entonces. Sucede que el gremio magisterial, en acto de protesta, decide no participar en los desfiles del 15 de septiembre, prácticamente cancelar los desfiles para las instituciones públicas. Al no haber desfiles, deja de existir la banda de guerra, desintegrándose, pero quedando siempre el grupo de amigos, ya que la banda de guerra iba más allá de ser una simple banda de guerra, era un grupo de amigos que conservaban la amistad dentro y fuera de la institución. Meses después o tiempo después se decidió organizar una banda de guerra en conjunto con todas las instituciones de la ciudad. Aquí es donde entran dos personas muy importantes en este tema de la danza folclórica en la ciudad, especialmente para mí como bailarín. Estoy hablando de Carlos Alfredo Raudes y su madre, la profe Rosa María Valladares. Carlos forma parte de esta banda que se organizó para un desfile, no recuerdo si para el 28 de septiembre o un desfile que se realizaba en agosto, ya que se celebra el Festival del Maíz en nuestra ciudad. Al ver Carlos que la banda de guerra o que el Instituto Departamental de Oriente es el colegio con mayor prestigio en la ciudad, él decide trasladarse a estudiar a esta institución. Como ya desaparecieron las bandas de guerra porque pasó un periodo de varios años que no hubieron desfiles, decide iniciar un cuadro de danza en la institución. Esto ya que Carlos formaba parte anteriormente del grupo llamado La Intercal en la ciudad de Intibucá y la profe Rosa María le había inculcado a él esto de bailar en cuadros de danza desde que era muy pequeño en la escuela guía técnica. Carlos se hace amigo de nosotros y al querer formar este cuadro nos invita a que nos unamos a él y creemos este cuadro en la institución, teniendo esa facilidad de que todos éramos ya amigos por la trayectoria que se tenía por las bandas de guerra. Decididos a acompañarlo, comenzamos a aprender a bailar danza folclórica y así poco a poco nos fue enganchando esto de la danza. Fuimos creciendo poco a poco como bailarines. Realmente nos presentábamos en casi cualquier evento cívico que se realizara dentro o fuera de la institución. Para ese entonces, Carlos también organizaba talleres de danza folclórica a maestros y a personas fuera de la ciudad, y de esta manera iba formando cuadros en otras instituciones. Una de ellas, la Escuela Normal de España, del cual se trajo bailarines para que bailaran con nosotros bajo el cuadro del Instituto Departamental de Oriente. Al final, Carlos ya tenía una idea de formar un cuadro muy parecido a la Intercala, que era la experiencia próxima que él había tenido a nivel de cuadros extraescolares. Pasaba el tiempo y seguíamos creciendo como bailarines ya que nos presentábamos muy a menudo. Comenzamos a prepararnos para asistir a nuestras primeras competencias, las que conocíamos en aquel entonces. Había una en especial, el festival que se realizaba para los meses de junio y julio en Intibucá, en el marco del Festival de la Papa, si no me equivoco. Cuando comenzamos a prepararnos para esta competencia, comienzan a crearse conflictos por el hecho de tener bailarines de otra institución dentro de nuestro cuadro. Esto no terminó gustándole a Carlos y le generó muchos conflictos con los maestros, así que decide salirse de la institución y dejar
de formar parte del cuadro de danza del Instituto Departamental de Oriente. Nosotros como estábamos o la amistad era muy cercana, también decidimos acompañarlo y nos retiramos del cuadro de danza de la institución. Una vez estando fuera de ahí, recuerdo que Carlos nos propone crear un cuadro de danza que no pertenezca a ninguna institución. Y gracias a esta propuesta, todos pues decidimos acompañarlo y nace el grupo folclórico Sali en aquel entonces, allá por los años 2002. Y así comienza la historia de este grupo, indirectamente la historia también del grupo Rosa María de Oriente y el grupo que yo ahora dirijo, Raíces Danidenses. Pero esa es otra historia y ese es material para otro video. Como grupo extraescolar viene una nueva etapa de bailarín ya que comenzamos a hacer bailes distintos a las danzas folclóricas. Comenzamos a lo que hoy es llamado espectáculo, en aquel entonces eran coreografías de música costumbrista. Comenzábamos a hacer este tipo de baile, hacíamos un poco más de teatral y formamos estos programas que se bailaban en las competencias. Nosotros no teníamos conocimiento de muchas competencias a nivel nacional, solamente nos enfocábamos en ir a dos competencias en el año. Una era la que se realizaba entre junio y julio por el Festival de la Papa en Tibucá. En aquel entonces la organizaba el grupo Lentercala de esa zona. Y la segunda competencia y la más importante para nosotros, el Gran Pereque que se realizaba en octubre en San Pedro Sula. Nuestra primera competencia de Gran Pereque logramos el tercer lugar y para nosotros fue un logro grandísimo ya que nos apasionaba mucho, nos ilusionaba mucho el poder asistir inclusive a este tipo de competencias. De tal manera que la primera vez que asistimos fue todo un drama. En algún momento les contaré del por qué, pero fue una historia con muchos sentimientos incluidos. Posteriormente volvimos a asistir a esta competencia y logramos ganar la primera vez con nuestro programa Tierras de Oriente. Con el paso del tiempo fuimos creciendo como bailarines todos a nivel general en el grupo y para nosotros bailar nos resultaba sencillo ya que lo disfrutábamos y esto se reflejaba en el escenario. Pasaron los años y otro evento terrible y trágico que nos sucede es la muerte de Carlos. Esto sucede en el 2004, lastimosamente Carlos fue asesinado y a todos nos golpea y deja al grupo de luto y sin un líder. Luego de este suceso, todos deciden escogerme a mí como director o instructor, como lo llamábamos en aquel entonces, del grupo. Yo para este entonces sí era un bailarín destacado, era muy enfocado y me había esforzado muchísimo por llegar hasta donde estaba, pero no fue esto lo que realmente hizo mérito para que me escogieran como el instructor, sino mi carácter y la capacidad de dirigir al grupo. Como decía la profe Rosa María en aquel entonces, es que a vos sí te hacen caso. A partir de la fecha, hasta 2014-2015 aproximadamente, yo era el director del grupo. En ese entonces mi tarea principal era la de dirigir al grupo hacia un solo objetivo. Yo era el encargado de crear todos los encajes que se realizaban en las coreografías, el montaje de las danzas, la corrección. Básicamente mi trabajo era mantener el estilo del grupo y todos bailábamos bajo un mismo estilo, logrando así una identidad como grupo. Yo podría decir que mi manera de dirigir era la más cercana o más parecida a la que tenía Carlos en ese entonces. Así que el grupo no se vio afectado en la parte del baile luego de la partida de Carlos y continuamos con un estilo que se mantuvo por muchos años. Logramos asistir a muchas competencias, el que siempre era nuestra competencia predilecta y logramos ganarla en repetidas ocasiones. Incluso fuimos campeones por 3 años consecutivos, logrando el primerísimo lugar en 2 de esos años. También asistíamos a la competencia que se realizaba en Intibucá, también ganándola. Y ya cuando las competencias fueron cambiando un poco, cuando vienen apareciendo competencias como el Jade, em, el Yuncas en la Ceiba y el Grande de Grandes también en Intibucá, a las cuales también asistimos. Todos estos años fueron de mucho aprendizaje como bailarín y también como instructor. Aprendí mucho, tuve muchas experiencias y fui creciendo como bailarín al mismo tiempo que iba aprendiendo esta habilidad de ser coordinador de un grupo. Para el año 2014-2015 dejo de ser el coordinador del grupo y me retiro por un tiempo de la danza folclórica. Durante toda esta etapa como bailarín también conocí a Cindy Salinas, quien es ahora mi esposa. Continuamos mucho tiempo bailando juntos, ya como esposos también, y al final terminamos retirándonos por algún tiempo. Por temas de trabajo y familia, pues pasamos un tiempo retirados de esto de la danza folclórica. No fue sino hasta 2018-2019
cuando decidimos retomar esto de la danza folclórica y con los comentarios de muchas personas que también estaban retiradas de la danza en aquel entonces, decidimos formar un nuevo grupo de danza folclórica extraescolar en la ciudad. Y después de varias reuniones decidiéndolo y analizándolo de por qué o cómo, decidimos nombrar al grupo Raíces Danidenses, el grupo que actualmente estoy coordinando. Con Raíces Danidenses intento proponer cosas diferentes como nuestras presentaciones y nuestros bailes y comienzo a involucrarme en cosas que anteriormente estaban delegadas a otras personas, como el tema del vestuario. Con las experiencias que uno vive al momento de mandar a hacer trajes de danza folclórica, tuve que involucrarme en la investigación y conocer más a profundidad cómo es que se confeccionan nuestros trajes folclóricos, al punto de comenzar a confeccionar nuestros trajes de danza folclórica. Y así es como comienzo este nuevo proyecto de confección de trajes de danza folclórica. Al igual que ese, este es otro proyecto también que estoy comenzando, este canal de YouTube, donde el objetivo también es promover y dar a conocer información que para personas que vienen comenzando en la danza folclórica es muy difícil conseguir. Así que a través de mi experiencia, esta es una forma de dar a conocer toda esta información que yo he logrado acumular a lo largo de estos años. Y así, a través de los años, he ido creciendo y aprendiendo cada vez más de este maravilloso arte de la danza folclórica y de toda nuestra rica cultura. Este es un pequeño resumen de cuál ha sido mi trayectoria como bailarín de danza folclórica. Es como tocar la superficie de tantas experiencias que he tenido con esto de la danza folclórica y tanto aprendizaje que he tenido y que sigo teniendo día a día, ya que cada día voy investigando más y voy aprendiendo más sobre esto de danza folclórica. Espero que con este pequeño relato que les he hecho se hagan una mejor idea de quién soy y cuánta experiencia he tenido en esto de danza folclórica. Y hasta aquí con el video de hoy. Soy Aaron Morga, instructor de danza folclórica en este canal Apasionados por la Danza. Será hasta el próximo video.